Cuando estudiaba y pensaba en mi trabajo lo veía como algo muy lejano y ahora que he empezado es una nueva etapa y la llevo con muchísima ilusión. Llevo aquí en ZQA 3 meses y la verdad es que al principio me costaba un poco porque pensaba que no estaba preparado o que no iba a estar a la altura, pero después me he dado cuenta de que la preparación que nos dan en la universidad es más que suficiente y ahora estoy muy ilusionado aquí trabajando. Doncs actualment jo estic treballant com a administrativa a Aula Actual, que està en col·laboració amb Aigües de Barcelona. M'estan ensenyant els valors que són més importants a l'hora de treballar, com pot ser la comunicació amb els companys, l'empatia amb els teus companys, la bona relació, la importància d'aquesta bona relació, que des del punt de vista de la psicologia crec que és molt important. En el meu cas, he decidit fer un màster també d'enginyeria química. D'aquí al febrer segurament faré pràctiques y potser em vinc a fer pràctiques amb l'Usama aquí a ZQA. Pues me parecería genial y estaría encantado de tenerte por aquí. Ahora estoy trabajando en una consultoría y esta consultoría tiene una relación con una empresa relacionada con en el ámbito de automoción y de cara al futuro tengo pensado hacer un máster relacionado con el ámbito de matemáticas porque siempre me gustan las matemáticas desde pequeño, iré subiendo y mejorando por mí mismo. Pues yo ahora que he salido de la carrera estoy en mi primer trabajo en una empresa de consultoría de analista en un proyecto de tecnologías avanzadas. Estoy utilizando más conocimientos que me han enseñado a cómo pensar, capacidad de análisis, de resolución de problemas, que eso al fin y al cabo está muy demandado por las empresas. Pero lo que más me importa del futuro no es dónde estoy, sino ser feliz. Y ese es mi único objetivo ahora mismo. Oye, ¿y nos gustaría saber cómo les va a los nuevos becados? Sí, Vamos. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Estáis nerviosos? Un poco. No os preocupéis, que irá muy bien. Tenía pensado desde hace muchísimo hacer física, me apasionaba, me encantaba. La UPC había un grado de ingeniería física que era bastante chulo y yo dije, pues, ¿por qué no mirarlo? Es muy, muy ameno. Haces amigos, te ayudan, conoces a gente que le gusta lo que te gusta. Pues yo he decidido hacer la carrera de química porque pienso que me ofrece diversas salidas para luego poder estar en un laboratorio de investigación en el que poder ayudar a otros sectores como por ejemplo la medicina. Yo elegí el grado de microbiología. Mi expectativa es trabajar en un laboratorio porque me parece es muy chulo, es muy guay, porque estudiar las enfermedades infecciosas es mi sueño más grande. Yo he escogido la carrera de medicina. En mi caso, por ejemplo, he formado un grupo de personas que estamos un poco más interesados en lo que viene siendo la medicina enfocada hacia los niños, la pediatría y todo eso. Sentir que ayuda a una persona que necessita de mi ayuda, pues lo hace todo incluso mucho mejor. Quan vaig veure física vaig dir, ostres, ser capaç d'explicar els fenòmens de la natura, veure una cosa i saber dir per què són així, això m'apassiona moltíssim i tinc moltes ganes a fer física de veritat. Tengo mis sueños fantásticos que son pues ir al espacio, por ejemplo, y también tengo pues mis sueños más realistas, que es pues acabar la carrera, hacer un máster de astrofísica, que me encanta, y eso, pues poder trabajar de lo que realmente me gusta, de lo que he estudiado. Bueno, un consejo para los que empezamos. Pensad que lo más importante es ser constante y para ello tendréis a un montón de compañeros que están en la misma situación que vosotros y os van a acompañar durante toda la carrera. Y aprovechad esta oportunidad porque de verdad merece la pena.